Bueno, buenas tardes, buenos días, de acuerdo a la hora en la que se encuentren con este pequeño aporte. Mi nombre es Oscar Soto, soy licenciado en Ciencias Políticas. Me ha tocado con mucha suerte estudiar la maestría en estudios latinoamericanos con Eva y discutir muchas de las cuestiones que ustedes están discutiendo hoy en el marco de sus estudios. Eh, Particularmente en mi caso he intentado con muchas dificultades y seguramente con muchas imprecisiones, pero he procurado hacer algún análisis más general del movimiento campesino en América Latina, en Argentina, y también de alguna manera dar cuenta de los procesos que se han dado en Mendoza. Y en este pequeño video es para compartirles y darles algunos elementos que yo he visto y que me parece que son importantes de tener en cuenta a la hora de leer y de pensar en un movimiento campesino en nuestra América y en nuestro territorio, ¿no? Lo primero que habría que decir es que los sujetos campesinos y los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, eh, han sido constantemente el blanco de una, no solo de una acción política que ha procurado aniquilarlos, que ha procurado reducirlos a su máxima expresión, sino que también han sido víctimas de una retórica y una lógica que cierta historiografía liberal y que el capitalismo como una continuidad, la matriz moderna del capital como una continuidad de lo que algunos autores llaman la colonialidad, el colonialismo interno, la colonialidad del saber, del poder, que no es otra cosa que la continuidad desde el momento en que se establece, se hace la conquista de América y se masacra a los pueblos originarios. eh, Desde aquel momento, desde 1492 a esta parte, ha habido un continuum en la forma de entender a los sujetos que habitan y que viven en las zonas rurales, a los sujetos periféricos, en gran medida porque el capitalismo ha procurado expandir esa rémora, esa idea de que el urbanismo, como el apogeo de la modernidad y de la civilización, iría cada vez más eh, expandiendo su influencia al punto de hacer que lo rural se transforme en una mínima expresión, ¿no? En ese sentido, el campesinado en América Latina y en Argentina particularmente ha sido descrito como una ausencia, como una inexistencia, ¿no? Como, en el mejor de los casos se ha entendido a lo rural como la expresión de los terratenientes, de las clases dominantes que tienen grandes terrenos y que han acumulado a partir del mismo genocidio que se produjo con la conquista del desierto y con la constitución del Estado Nacional Argentino. Y en el peor de los casos, los campesinos, los pequeños productores han sido siempre ubicados como sinónimo de barbarie, ¿no? De atraso, de improductividad. Lo que entiendo yo es que el movimiento campesino en América Latina y particularmente en Argentina ha venido a ser una contestación, un rechazo a esa retórica, esa narrativa del sujeto rural y no solo que ha demostrado a partir de su organización política la debilidad de esos argumentos que el capital ha intentado poner, que el capitalismo ha propuesto como teoría general, sino que además ha logrado proponer y dar respuestas a las crisis civilizatorias en las cuales nos hemos concentrado y por las cuales hemos transitado a lo largo de nuestra historia, especialmente desde la última dictadura militar a esta parte. ¿Por qué digo esto? Porque el movimiento campesino en América Latina se ha organizado desde hace mucho tiempo, primero a partir de las revueltas de principio de siglo. Pablo González Casanova, que es un autor mexicano muy importante, él hablaba ya a principios del siglo XX de lo potente que había sido el movimiento campesino para pensar, por ejemplo, revoluciones como la Revolución Mexicana, para pensar más adelante ya en los 60, 70 la capilaridad y la propuesta de los movimientos campesinos a lo largo de América Latina, los frentes de liberación nacional en los que el campesinado tuvo un rol muy importante. Y si uno lo piensa en términos más históricos en Argentina, esto también se ha dado. Desde los 60 y 70 en Argentina han surgido un fenómeno muy importante y muy potente que fueron las ligas agrarias,
que fue todo un movimiento de organizaciones rurales, campesinas del norte de la Argentina, de la región cuyana, de todo el NOA y el NEA, que se organizaron en torno a la defensa de sus territorios. Más adelante en el tiempo, producto de la última dictadura militar y del embate que significó la ferocidad del terrorismo de Estado, los movimientos y las organizaciones campesinas indígenas tuvieron que, muchas de ellas, recluirse en sus territorios, pero con la vuelta a la democracia en Argentina, esto que yo decía de la invisibilidad del sujeto campesino comenzó a marcarse aún más la presencia en los territorios de los sujetos rurales organizados en, pequeño, en pequeñas organizaciones locales, pero también en grandes movimientos a lo largo y ancho del país. Concretamente, a finales de los 80, desde las mujeres rurales o las mujeres agrarias que se movilizaban frente a lo que ya era la aplicación de la receta neoliberal que la dictadura militar aplicó en la Argentina, y más adelante en el tiempo, en los 90, producto de lo que el consenso de Washington, eh, toda la aplicación de la descentralización estatal, la privatización económica y la desregulación y la retirada del Estado, al menos en sus roles más importantes, las organizaciones campesinas asumieron un rol muy importante. Eh, Primero en la denuncia de la exclusión y en segundo lugar en las propuestas para salir de las grandes crisis alimentarias por las cuales Argentina ha pasado. Y hay un hito importante en este recorrido, para ser breve, para no ser extensivo, que es a partir del 94, que casualmente en América Latina se da toda una convulsión respecto de las luchas indígenas. Pensemos que el 1 de enero de 1994 se levantaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. En la Argentina se organiza el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, que más adelante en el tiempo va a ser, junto con una serie de movimientos de todo el país, va a conformar el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Yo menciono este movimiento porque es el que he trabajado y en el cual participo, pero hay toda una serie de organizaciones agrarias que da para estudiar y hay mucho material para ello, pero menciono esto para decir y para contradecir lo que empecé diciendo, que es esa vieja narrativa de que el campesinado en Argentina no existe o que en América Latina el campesinado es un sujeto con pocas posibilidades. Muy por el contrario, el Movimiento Nacional Campesino Indígena en la Argentina ha logrado expresar la emergencia de un sujeto rural que ha sido olvidado, que ha sido ninguneado en las políticas públicas, que ha sido excluido, que vive en las periferias de lo que sería la pampa húmeda y el gran núcleo sojero de la Argentina. Y particularmente en relación al Movimiento Nacional Campesino Indígena, en la Argentina, ya por el año 2002, producto de lo que había sido las consecuencias de la década menemista, se comienza a organizar un grupo de cooperativistas, de crianceros, de agricultores, de personas que trabajaban la tierra, junto también con ingenieros agrónomos que habían participado en la militancia universitaria, y se le da nacimiento a lo que es hoy la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que está en Lavalle, pero en toda la provincia de Mendoza. Sin embargo, en Lavalle uno lo suele referenciar con Lavalle porque allí está ubicada la Escuela Campesina de Agroecología y el Centro de Educación y Formación Campesina, que es el espacio que reúne las experiencias pedagógicas del movimiento campesino de la UST. Y en ese sujeto rural que se organiza, en ese campesinado mendocino que comienza a tener mayor visibilidad en la UST y en otras organizaciones, me parece que hay un componente muy importante a destacar, que es no solo la resistencia del campesinado, sino la reexistencia, es decir, la forma de darse estrategias para sostenerse pese a las grandes dificultades que ha habido en nuestro país, sobre todo en la aplicación de políticas de corte neoliberal. Me parece que ahí ha habido un elemento importante a estudiar y que ha recogido toda una tradición de lucha que ha habido aquí en Mendoza y en la región cuyana. Pensemos que aquí en Mendoza, en los años 60, el movimiento rural había sido ya una experiencia fuerte que venía de la mano del catolicismo, y que había dado grandes elementos para pensar que el sujeto que habita en el territorio
en el gran territorio cuyano, es un sujeto que exige políticas para su sector, que exige un proyecto social y un proyecto político que lo incluya. Y me parece que hay elementos para pensar en que el campesinado no solo no es un elemento extinguido, sino que es hoy uno de los grandes articuladores de las respuestas a los problemas alimentarios que tenemos. Si pensamos las grandes dificultades inflacionarias, la puja distributiva por la cual transita nuestro país, si pensamos en el gran problema de la exclusión de la gente que vive en las grandes barriadas marginales, en los barrios urbanos marginales, hay que pensar que el gran origen de eso son los sujetos campesinos que han sido excluidos, los crianceros, puesteros que hacen su trabajo transhumante y que el Estado no atiende, y que el capital a través de la especulación inmobiliaria, de la renta petrolera y minera, lo que ha logrado es correrlos cada vez más de su frontera. Parece que es importante pensar en el sujeto campesino organizado, en la defensa del agua, en la discusión de la tenencia de la tierra en Mendoza y en algo